Hola, Dios te bendiga en esta hora. Juntos vamos a meditar en la palabra del Señor, tener este tiempo glorioso con nuestro Dios. Siempre para mí es un gusto que juntos lo hagamos, que meditemos en lo que el Señor nos está mandando y en lo que el Señor también nos está enseñando, porque cada vez que nosotros nos acercamos a meditar en su palabra, Dios tiene una enseñanza y su Espíritu Santo nos enseña gloriosamente. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y me gozo en tener este tiempo con Dios juntamente con ustedes. La meditación de la palabra del Señor en esta hora se encuentra en Juan 19, 28 al 42. Juan 19, 28 al 42. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Después de que escuchaste la palabra de Dios, que es tan conocida, ya cada vez que meditamos en ella, nos trae recuerdos de lo que muchas veces escuchamos, de lo que muchas veces aprendemos. Quizás es un poquito larga, pero podemos entender todo lo que el Señor ahí nos habla y nos dice. La palabra del Señor allí, como año tras año en Semana Santa, principalmente el viernes, que le llamamos Viernes Santo, encontramos, ¿verdad?, lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra acerca de lo que el Señor empezó a decir. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra anterior dice que el Señor fue llevado al matadero y no abrió su boca? Estuvo en silencio a pesar de todo el sacrificio que tuvo que pasar. Pero cuando empezó a hablar, empezó primeramente a decir que él tenía sed. Y ya encontramos nosotros que se le da un brebaje allí de vinagre, de un vino revuelto con algo agrio, ácido, y se lo ponen en su boca. Ya encontramos nosotros también a mucho de haber estudiado esto, ¿verdad? De que aquello, su boca seca, su boca quizás agrietada por el calor, por la deshidratación, sufrió lo que era eso. Sin embargo, Él lo tomó. Y esa sed, el Señor sigue teniendo, esa sed de salvación de las almas por las cuales Él dio su vida. Después nosotros encontramos que Jesús cumplió plenamente su llamado.
porque claramente lo que nosotros estudiamos en su palabra, ¿verdad? Nos habla y nos dice que Jesús tuvo un objetivo claro en su vida. Y ese objetivo no lo perdió de vista hasta el final. La palabra misión y llamado vienen del latín misio, que significa enviar o llamado. Y vienen, como ya te decía, del latín. Jesús dijo que había venido al mundo para hacer la voluntad del que lo envió. Eso está escrito en San Juan 4:34. Y él no perdió su actitud, no perdió su enfoque en el objetivo que él había venido a hacer. Qué glorioso, ¿verdad? Que al saber que la muerte era inminente, Jesús cumplió toda la palabra de Dios en su vida y también en su muerte. Pudo decir una palabra más, ya para terminar: consumado es. Y al decir consumado es, quiso decir la obra está hecha. La salvación está hecha. Solamente que nosotros sepamos discernir en lo que es ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Le costó a Él y le costó mucho. Pero Él pudo decir, consumado es, terminada está la obra. Ahora solamente a nosotros nos toca hacerlo. Dios escogió a su Hijo amado para que hiciera esto por nosotros. Dios se encargó de concluir su obra completa, ¿verdad? Para dar cumplimiento a la palabra, dice que, no creyendo que el Señor estaba muerto, cuando fueron a verlo para hacer lo que el pueblo judío hacía cuando crucificaban a una persona para que muriera, le quebraban sus piernas. Y cuando fueron a ver al Señor para hacerle esto, Él ya había muerto, para que también se cumpliese la escritura. No le quebraron a Él sus piernas. Pero si un soldado, para contactar que estaba muerto, o constatar que estaba muerto, dice que usó su lanza y le abrió el costado. Y lo que la palabra del Señor nos dice, que salió agua y salió sangre de su costado. El Señor había muerto. Jesús no solamente cumplió finalmente la palabra en vida, sino también después de su muerte. Él dio su vida por nosotros y Él dijo, terminada está la obra, consumada está la obra. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Cuánto de ese llamado has logrado cumplir? ¿En qué debes esforzarte para que el último día de tu vida puedas decir, he terminado la obra? He terminado la obra. Luego, otro de las cosas sobresalientes en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en un sepulcro nuevo. No había sido usado el sepulcro. Fíjate que en aquellos tiempos el Señor era ungido y además le ponían, los muertos eran ungidos y les ponían un vendaje, los cubrían con un vendaje y los ponían en un sepulcro, ¿verdad? Y después de un tiempo dicen que los sacaban los huesos y los ponían en un cajón para allí sepultar a otra persona. Pero el sepulcro que el Señor Jesucristo usó era nuevecito. Nadie lo había usado antes. Su tumba era especial para él. El soldado que había abierto con lanza había declarado su muerte y Jesús fue sepultado, ¿verdad? Luego de un tiempo dice que José de Arimatea y Nicodemo se arriesgaron y fueron a pedir el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo. Y es cuando ya entendemos, ¿verdad?, de que aquel lugar que José de Arimatea tenía era un lugar virgen, vamos a poder decir así, que nadie había usado. El Señor Jesucristo es quien lo había usado nada más. ¿Quién lo usó? 2 de sus discípulos que habían seguido en secreto salieron a buscar su cuerpo. Este fue José de Arimatea y Nicodemo. Y cumplieron su deber como discípulos al honrar al Maestro, sepultándolo en lienzos con especias aromáticas. Ya nosotros sabemos, más adelante se verá esto, de que el Señor no fue necesario que sacaran sus huesos para ponerlo en un cajón. El Señor salió y salió con victoria. El Señor Jesucristo salió y salió con victoria para dárnosla a nosotros. Te pregunto,
Soy cristiano valiente, como lo fueron José de Arimatea y Nicodemo. ¿Eres un cristiano valiente para hacer la obra del Señor aun cuando te cueste? Ellos fueron valientes y pidieron el cuerpo del Señor. Por amor a Jesús, al meditar en el sacrificio de Jesús por mí, ¿de cuál pecado debo arrepentirme? ¿De cuál pecado debes arrepentirte? Y ese es el llamado de ahora. El Señor dijo, la obra está hecha. Confiésale tu pecado al Señor y arrepiéntete. Yo quiero orar en esta hora, sabiendo que tú vas a confesar ese pecado y decirle al Señor, si tú terminaste la obra, lo hiciste por mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú sabes, Señor, quién en este momento está confesándote su pecado, está pidiéndote perdón. Si tú ya hiciste la obra por él, por ella, tú la hiciste perfecta y tú quieres darle un lugar especial en el reino tuyo, en el reino de Dios. Padre, en este momento, tómale tú, bendícele y hazle saber que su pecado ha sido perdonado ya en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.